Bueno, tenemos varias consultas, varias dudas porque con el informe que se dio a conocer el domingo sobre cómo están en aumento los casos de coronavirus en el país, cómo está avanzando la enfermedad, por suerte no repercute todavía en un número significativo de muertes. Sí, ayer las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia volvieron a insistir sobre el uso de barbijos. Aquí en Santa Fe hay algunos institutos privados, algunos colegios que volvieron a solicitar el uso de barbijo de manera obligatoria, más allá de lo que está sucediendo con el COVID, también para frenar el contagio de las enfermedades estacionales. Para hablar de todos estos temas estamos en contacto con Sandra Lauto, que es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe. Muchas gracias por atendernos, Sandra. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buen día. Bueno, queríamos hablar con usted de todas estas recomendaciones. Sabemos que, bueno, tienen ya un panorama de lo que está ocurriendo con la salud de los más chicos. Veíamos también la situación del hospital de niños, donde no dan abasto con las camas en una fecha en que todavía no se esperaba tantos pacientes por enfermedades respiratorias. ¿Cuáles son los datos a tener en cuenta, las recomendaciones que tenemos que conocer a esta altura del año y en este contexto? Sí, es muy real lo que estás diciendo con respecto al incremento de las consultas y de la ocupación de camas en el hospital, cosa que no es extraña todos los años, pero sí lo que llama la atención es que este año, no sabemos si por la epidemiología de la pandemia o por qué motivo, todas estas patologías esperadas y de virus que se ven todos los años se adelantó. Sí. Por eso también eso se acompañó con adelantar la campaña de vacunación antigripal. Bueno, como todos los virus respiratorios, las formas de transmisión justamente es por medio de las gotitas de flúor, por medio del contacto, de la respiración, uno está hablando y está emitiendo gotitas de flúor imperceptibles a la vista y que son causantes de contagio, ¿no? Por eso uno dice, y está bien dicho, que el barbijo sería una muy buena medida de prevención. Claro. No solo para que se usó para el COVID, sino que para todas aquellas infecciones respiratorias. Tengamos en cuenta que otros países, en otros continentes, ante la menor aparición de síntomas propios, para proteger a los pares, usan barbijo. O sea, esto no es una novedad, no es algo extraordinario. Pero bueno, sabemos que genera incomodidad, no estamos acostumbrados, a veces somos un poco rebeldes a recibir indicaciones, pero es una buena medida protectora. Sí, por ahí nos llamaba la atención si íbamos a otro país o no, en ciudades de Buenos Aires, como Buenos Aires, como Rosario, ver a turistas, sobre todo los orientales, ¿no? Que usan ya barbijo antes de la pandemia, ¿no? Exactamente. Por una cuestión de la polución y de la contaminación, o tal vez porque tienen alguna enfermedad o están inmunodeprimidos y de esa forma se protegen. Se protegen. No, incluso no solo que lo hacen para protegerse ellos, sino que lo hacen para proteger al resto ante la menor sintomatología de algo, ¿no? Pero bueno, sabemos que en nuestra región ha generado mucha controversia, ¿no? Sobre todo en relación al uso del barbijo en los niños, que el aprendizaje, que la escuela. Pero bueno, no debemos sacar el foco que es una medida protectora. A mí me parece, es mi opinión personal, que dejar de usar el barbijo se hizo en forma muy abrupta, que eso debería haber sido algo más gradual, sobre todo previendo que se venía la época de infecciones respiratorias, y bueno, hubiese sido una buena medida. Personalmente creo que volver atrás va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, pero porque ya es como que estamos cansados, pero sí, ¿no? Es como que ya, bueno, yo creo que los chicos se adaptaron mejor que los adultos al uso de barbijo. Sin duda. Al barbijo, al alcohol, a taparse la boca cuando tosen o cuando estornudan.
lo tienen muy incorporado. Sí, yo sinceramente en lo particular no veía la hora de sacarme el barbijo, pero bueno, entiendo que es una manera de protegerme y proteger a los demás, y si es necesario. Aparte uno es como que ya entra a un lugar cerrado y como que tiene, ¿no?, esa precaución o un poco de temor cuando ve que se está amontonando mucha gente, y saca el barbijo y se lo coloca, ¿no? Esto también pasa. Sí, yo creo que hemos generado conciencia. Nadie se moviliza por la ciudad o ingresa a lugares sin justamente tener en cuenta eso, que hay mucha gente que están amontonados, que alguien tosió, que alguien estornudó, o sea que es algo que nos ha quedado incorporado. Pero de todas formas, también es real que hay cierto rechazo al uso del barbijo. Hay un montón de gente que lo sigue utilizando. Y está bien. Sí. Está bien. Doctora, pasamos a otro tema bastante sensible, que es el tema vacunas. En los menores. La provincia ya está avanzando en la colocación de los refuerzos, ya los adultos están por la 4ª dosis. ¿Cuál es la situación en los menores? Tenemos que, una vez que transcurrieron también los 4 meses, ir reclamando la vacuna de refuerzo, la dosis de refuerzo, esperar que lo haga la provincia, colocarle la vacuna antigripal. ¿Cómo nos manejamos en ese sentido? Bueno, los esquemas de vacunación de las vacunas obligatorias, poco a poco, cosa que se había perdido por la pandemia, por el aislamiento, de a poco se van recuperando y se va alcanzando el nivel que uno espera. Falta, pero se sigue. La vacuna antigripal en los niños tiene indicaciones precisas. Son aquellos niños de 6 meses a 2 años solamente, y mayores que tengan alguna patología cuyo médico indicará, o sea que no es generalizado. Y con respecto a la vacuna COVID, bueno, así como se está haciendo con los adultos, también hay lugares donde no es necesario que reciban el turno los chicos, o sea que los papás pueden acercarse una vez transcurrido el tiempo estipulado y se los coloca. Claro. Que de a poquito en eso nos vamos encaminando. Y lo que vemos también es que, bueno, y también lo que dicen los profesionales, es que este aumento en las gripes, en gastroenterocolitis, es un poco por consecuencia del encierro de estos años de pandemia, en que no generaron tanta resistencia, ¿no?, los menores. Es así, hay que esperar que pasen este tipo de cuadros, si están resfriados, si están engripados, para ponerle una vacuna, o cómo nos manejamos ante estas situaciones. Bueno, te respondo las dos cosas. Sí. Uno espera en los niños que por año tengan determinada cantidad de patologías infecciosas. Es normal, es esperable, porque esa infección sumada a la colocación de las vacunas es lo que a los chicos les confiere la inmunidad. Uno va desarrollando las defensas gracias a lo que se enfermó y las vacunas recibidas. Es verdad que hay niños que durante 2 años estuvieron aislados, separados, no teniendo contacto en los jardines, entonces todas esas enfermedades en algún momento se tienen que pero no por eso vamos a pensar de que los chicos están inmunodeprimidos o que tienen algo raro, porque son las patologías habituales lo que estamos viendo. Bien. O sea, esto que se está viendo ahora es lo que sucedió siempre. Quizás ahora estamos prestando un poco más o la gente está prestando un poco más de atención a las noticias, ¿no? Porque vivimos pendientes de la información. Pero sí, no es extraño. Lo extraño, lo que llamó la atención este año es que esas patologías se adelantaron. Se adelantaron en fecha, pero está ocurriendo lo de siempre. Bien. Los calendarios de vacunación se completan en cualquier momento en todos los sectores de la provincia. Exactamente, se completan en cualquier momento. Aquellas vacunas que hace mucho tiempo que se colocaron
no pierden efectividad, o sea que uno no es que tiene que volver a reiniciar la vacunación, sino que los calendarios se completan. Las indicaciones de no vacunar o no colocar vacunas, como vos me preguntabas hace un ratito, son muy precisas. Bien. O sea, no quiere decir que porque un chico esté resfriado, esté con mocos, tenga algún cuadro respiratorio leve, no pueda vacunarse. Eso no es un motivo para no vacunar. No podemos perder la posibilidad de vacunar a la gente. Porque ese paciente que hoy llega a la consulta, no sabemos si va a volver. Entonces eso se llama posibilidades perdidas. Son muy precisas las indicaciones para no vacunar. Y doctora, ¿cuál es un indicador, algo que tenemos que tener en cuenta para diferenciar si nuestro hijo o nuestra hija tiene una gripe, un resfriado estacional o COVID? ¿Sí o sí testeándolo o hay algún indicador que nos genere un poco más de sospecha? Digamos que la sospecha de COVID sería que tenga a alguien cercano que lo haya tenido, es lo único que nosotros nos puede hacer pensar y asegurarlo, pero después para saber si tiene COVID o no necesitamos el testeo, o sea, uno puede suponer, son todas sintomatologías parecidas, claro. Pero bueno, por eso es necesaria la consulta al médico, quien va a ser por preguntas y por examen físico, quien va a orientar hacia el diagnóstico más preciso, ¿no? Sí, bueno, y ahora también aparece este monstruo que asusta, que es la viruela del mono, ¿no? Así que también con los cuidados pertinentes, ¿hay alguna vacuna? Lo hablamos con algunos especialistas, pero no está mal reiterarlo, que evite que nuestros hijos se contagien esta viruela del mono. Mirá, de las que forman parte del calendario, ¿no? Sí, viste que, o sea, todo esto es algo que está en permanente estudio, en permanente investigación. Quienes tenemos unos años más hemos sido vacunados con la vacuna contra la viruela. Ahí se confiere cierta inmunidad a la vacuna de la varicela también, pero bueno, todo esto es algo que está en estudio y vamos en el día a día, ¿no? Igual para la prevención, si ya tienen los hábitos que nos dejó la pandemia, lavándose bien las manos, usando el barbijo, creo que es una buena barrera para evitar el contagio. Y la ventilación. No nos olvidemos, y déjame agregar esto al extra al tema, sí. Es que justamente en esta época de mucho frío, la forma de calefaccionar los lugares donde uno vive, ¿no? Entonces es importante tener un poquitito de ventilación, más allá de que entre un poquito de frío, pero evitemos por favor las intoxicaciones por monóxido de carbono, que no lo vemos, que no lo olemos, que no lo sentimos, pero que está y que en esta época trae graves consecuencias. Bien. Bueno, doctora, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por lo clara que son sus recomendaciones y sus palabras. Así que muchas gracias. Buen día. Bueno, buen día. Gracias a ustedes. Sandra Lauto es la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Santa Fe, repasando un poco los cuidados, los temas a tener en cuenta cuando siguen en aumento por sexta semana consecutiva los contagios de coronavirus en nuestro país. También, bueno, la advertencia y las informaciones que están llegando desde el Hospital de Niños sobre la cantidad de pacientes de menores de edad con enfermedades estacionales, la decisión de algunos establecimientos educativos de volver a la obligatoriedad del uso del barbijo, la recomendación en este sentido también por el aumento de casos de la ministra de Salud de la provincia y bueno, también la recomendación de siempre de mantener el calendario de vacunación obligatoria al día, entre otros temas que repasamos con la doctora.